este video exploraremos el mito de Tupá, el dios de la creación guaraní. Según la mitología, Tupá descendió del sol acompañado por la diosa de la luna, Aracı. Juntos llegaron a un cerro en Areguá, Paraguay, donde Tupá con su poder divino creó el universo y toda la humanidad. Además dio la vida a Taú, el espíritu del mal, y a Angatupyrü, el espíritu del bien. Los primeros humanos creados por Tupá fueron Rupabé y Sipabé, quienes tuvieron numerosos descendientes, incluyendo a Marangatú, un líder generoso con su pueblo. Marangatú tuvo una hija llamada Keraná, cuya belleza y encanto atrajeron la atención de Taú, desencadenando una serie de eventos que marcarían el destino de todos. En un tiempo antiguo, la tierra estaba en paz, sin maldad, pero el destino de los pueblos se vería alterado por una historia de amor y traición. Taú, un espíritu maléfico, se enamoró de Keraná, la doncella dormilona, conocida por su inigualable belleza. Para ganarse su amor, Taú se transformó en un joven apuesto, un ser lleno de engaños. Tras 7 días de cortejo, Taú intentó raptar a Keraná, desatando una feroz batalla con Angatupyrü, el espíritu del bien. La lucha entre el mal y la luz fue intensa, pero finalmente Taú prevaleció. Enfurecido, Angatupyrü maldijo a la pareja y les hizo parir monstruos como castigo. Así nacieron los 7 monstruos, criaturas de maldad que dominarían la tierra con terror. Y los hijos son Teyuyaguá, Boituí, Moñay, Yasıyatere, Curupí, Ao y finalmente Luisón. Todos ellos nacidos de forma prematura a los 7 meses. Los monstruos sembraron terror en cada rincón de la tierra, cada uno con su maldad única, desde el rapto y la destrucción hasta el miedo puro que dominó a todos los seres humanos. Ante tanto sufrimiento, el sabio Tumé Arandú, desesperado por salvar a su tribu, pidió la ayuda de Tupá, que significa Dios en el idioma guaraní. La respuesta llegó a través de un guacamayo, trayendo un mensaje de esperanza. En un acto de valentía, Poracı, la hermana de Tumé Arandú, se ofreció para enfrentar a los monstruos, sabiendo que su misión podría ser fatal. Su belleza y coraje serían clave para salvar a su pueblo. Con astucia, Poracı engañó a Moñay, el monstruo serpiente. A través de su belleza y palabras, lo convenció de que se casaran, con la condición de que todos sus hermanos estuvieran presentes. Mientras los monstruos se embriagaban, la tribu de Tumé Arandú rodeaba la cueva. Poracı, esperando el momento adecuado, sabía que la oportunidad para atacar estaba cerca. Cuando la traición fue descubierta, Moñay atacó a Poracı. Sin embargo, al darse la señal, la tribu selló la cueva con fuego, atrapando a los monstruos y sacrificando a la heroína. Tupá en su misericordia premió el sacrificio de Poracı, elevándola a los cielos, donde su espíritu brilla como una estrella en el amanecer, recordándonos su valentía y sacrificio eterno. Gracias al sacrificio de Poracı, el mal fue derrotado y la paz regresó a la tribu. Su luz sigue brillando, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el valor y el sacrificio pueden restaurar el equilibrio. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Y también decirte que dejes tu comentario para saber tu opinión, no importa si es buena o mala. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.